¿Alguna vez te has despertado y antes incluso de abrir los ojos has sentido ese peso en el pecho? No es un dolor físico, es algo más profundo. Es esa sensación de incertidumbre, de preocupación por lo que traerá el día, por las batallas que quedaron pendientes ayer, por las noticias que ves en la televisión o por los problemas familiares que parecen no tener solución. Es como si una sombra se posara sobre tu alma justo en el momento en que sale el sol. Vivimos en un tiempo donde el miedo se ha convertido en la moneda de cambio habitual. Miedo a la enfermedad, miedo a la crisis económica, miedo a la soledad, miedo al futuro de nuestros hijos. Y ese miedo, si le damos permiso, nos paraliza, nos roba la alegría y nos desconecta de la gracia de Dios. Pero imagina por un segundo que pudieras tener un escudo invisible. Imagina que pudieras caminar hacia la tormenta más oscura de tu vida, hacia ese problema que te quita el sueño y mirarlo a los ojos con una sonrisa de absoluta paz, no con arrogancia, no con negación de la realidad, sino con una certeza tan profunda que hace temblar a los mismos demonios. Eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy, porque hay un texto antiguo escrito hace 3000 años por un hombre que tenía un precio sobre su cabeza, un hombre perseguido por ejércitos, traicionado por su propia familia y rodeado de enemigos mortales. Y sin embargo, en medio de ese caos, escribió las palabras más desafiantes y llenas de fe que jamás se han pronunciado. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Este es el Salmo 27. Y no es solo una poesía bonita para leer en un funeral, es un arma de guerra, es una declaración de independencia contra el reino del miedo. Si hoy decides no solo escuchar estas palabras, sino dejar que el Espíritu Santo las grabe a fuego en tu corazón, te prometo que la forma en que enfrentas tus problemas cambiará para siempre. Porque cuando entiendes quién es Dios como tu luz, la oscuridad deja de ser una amenaza y se convierte simplemente en el telón de fondo donde su gloria brilla con más fuerza. Vamos a adentrarnos en este misterio. Y quiero que pienses en esto. El rey David, quien escribió estas palabras bajo la inspiración divina, no era un hombre ajeno al sufrimiento. No escribía desde la comodidad de un retiro espiritual tranquilo. Escribía desde la trinchera, sabía lo que era que la gente quisiera matarlo, sabía lo que era el pecado, la caída y la redención. Por eso este salmo tiene tanta autoridad. No es teoría, es experiencia vivida con Dios. Comencemos con esa primera declaración explosiva. El Señor es mi luz en el mundo antiguo y también en el nuestro. La oscuridad es símbolo de peligro, de confusión, de tropezar. Cuando estás a oscuras, no sabes dónde estás ni hacia dónde vas. El miedo se alimenta de la ignorancia y de lo desconocido. Pero David no dice, el Señor me da luz o el Señor me muestra la luz. Dice algo ontológicamente mucho más poderoso, el Señor es mi luz. Esto significa que donde está Dios, la oscuridad no puede existir. Es una imposibilidad física y espiritual. Si Dios está en tu vida, si estás en estado de gracia, si vives en comunión con Él, llevas la fuente de la iluminación dentro de ti. Cuando enfrentas una decisión difícil en tu trabajo o en tu familia y no sabes qué hacer, esa confusión es una forma de oscuridad. Invocar al Señor como tu luz significa pedirle que Él sea la claridad en tu mente. No necesitas saber todo el futuro, solo necesitas la luz suficiente para el siguiente paso, y Él es esa luz. Y añade, y mi salvación. La palabra hebrea aquí, yishi, implica liberación, rescate, espacio abierto. No es solo que te salva de algo, sino que te lleva hacia un lugar de libertad. Muchos católicos vivimos
como si la salvación fuera solo algo que esperamos para después de la muerte. Y sí, la vida eterna es nuestra meta final y gloriosa. Pero la salvación de Dios también es activa hoy. Él te salva de la desesperación hoy. Te salva de la amargura hoy. Te salva de tus propias malas decisiones cuando te vuelves a Él con corazón contrito. Entonces, la pregunta lógica que sigue es, ¿de quién temeré? Fíjate que no dice de qué temeré, aunque también aplica. Dice de quién personaliza la amenaza. Porque a veces el miedo tiene nombre y apellido. A veces el miedo es un jefe abusivo, un familiar conflictivo o incluso un ataque espiritual directo del enemigo de nuestras almas. Pero si Dios, el creador del universo, el que sostiene las galaxias con su palabra, es tu luz y tu salvación, ¿quién es el ser humano o quién es el demonio para hacerte temblar? Como dice San Pablo en Romanos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es una ecuación matemática divina. Dios más tú siempre es mayoría absoluta. David continúa en el versículo 2 con una imagen gráfica y violenta. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aquí vemos la realidad de la batalla. No podemos ser ingenuos. Existe el mal en el mundo. Existen personas que, movidas por la envidia, el odio o la propia influencia del maligno, desean nuestro mal. Comer mis carnes es una expresión de ferocidad, como bestias salvajes. Quizás te sientes así hoy. Sientes que las circunstancias te están devorando vivo, que el estrés te está comiendo la salud, que las deudas están devorando tu paz. Pero observa el resultado en el Salmo. Ellos tropezaron y cayeron. No dice que David tuvo que luchar con sus propias fuerzas. Dice que la sola presencia de Dios en su vida hizo que el mal tropezara. Cuando caminas en la luz, los que caminan en tinieblas se ciegan. No saben cómo lidiar con alguien que tiene la paz de Cristo. Tu paz es tu mejor defensa. Cuando no reaccionas con odio ante el odio, cuando no devuelves insulto por insulto, cuando mantienes tu dignidad de hijo de Dios, los angustiadores tropiezan, se confunden, porque esperan que juegues bajo sus reglas de miedo y violencia, pero tú juegas bajo las reglas del reino de los cielos. Y ahora el salmista eleva la apuesta en el versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Detente un momento aquí. Aunque un ejército acampe contra mí, visualízalo. Miles de soldados rodeando tu casa, todas las probabilidades en tu contra, lógicamente deberías estar aterrorizado. Humanamente, deberías rendirte, pero la fe no es lógica humana. Es lógica divina. No temerá mi corazón. Esta confianza no es un sentimiento, es una decisión. Es la virtud de la esperanza en acción. La esperanza cristiana no es optimismo barato de decir todo va a salir bien sin base alguna. La esperanza cristiana es la certeza de que Dios es fiel a sus promesas independientemente de lo que vean mis ojos. ¿Cuál es tu ejército hoy? ¿Es un diagnóstico médico adverso? ¿Es una crisis matrimonial que parece no tener vuelta atrás? ¿Es una situación legal complicada? Ese es el ejército acampando. Y el Señor te dice hoy a través de este salmo, hijo mío, hija mía, aunque veas las espadas y escuches los gritos de guerra, yo soy tu fortaleza, mantente firme. Pero, ¿cuál es el secreto de esta confianza inquebrantable? ¿Cómo se logra tener esa fe de acero? David nos revela su secreto en el versículo 4, y este, queridos hermanos, es el corazón de la mística, el centro de nuestra vida espiritual. Si olvidas todo lo demás, recuerda esto. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida,
para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Aquí cambia todo. Pasamos del campo de batalla al santuario. Pasamos del ruido de la guerra al silencio de la adoración. David era rey, tenía riquezas, tenía poder, tenía esposas, tenía victorias militares. Podría haber pedido cualquier cosa. Señor, dame más tierras. Señor, destruye a mis enemigos rápido. Señor, dame riquezas infinitas. Pero no, él reduce toda su vida a una sola prioridad. Una cosa he demandado, esta buscaré. La palabra clave es buscaré. No es un deseo pasivo, es una persecución activa. ¿Qué es lo que busca? Estar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Para nosotros católicos, esto tiene un significado eucarístico profundísimo. La casa del Señor es la iglesia, es el sagrario donde Cristo está real y sustancialmente presente. Pero también es la presencia interior de Dios en el alma en gracia. David anhela la permanencia. No quiere ser un turista en la presencia de Dios. Quiere ser un residente. ¿Cuántas veces buscamos a Dios solo cuando tenemos problemas? Lo tratamos como una ambulancia espiritual. Señor, sácame de esto y luego sigo con mi vida. Pero David dice, no, yo quiero vivir contigo. Quiero que tu presencia sea mi atmósfera habitual. Porque él sabía que si estaba en la presencia de Dios, los ejércitos de afuera no importaban. La intimidad con Dios es el antídoto contra el miedo. Y observa para qué quiere estar allí. Para contemplar la hermosura del Señor. Esto es la oración contemplativa. Mirar a Dios, no pedirle nada, solo mirarlo, admirarlo, enamorarse de Él. ¿Cuándo fue la última vez que oraste sin pedir nada, solo diciéndole al Señor, qué hermoso eres, qué grande eres, qué bueno has sido? La contemplación de la belleza de Dios sana la fealdad de nuestros pecados y de nuestras heridas. Cuando llenas tus ojos de la grandeza de Dios, tus problemas inevitablemente se ven más pequeños. No porque los problemas cambien de tamaño, sino porque tu perspectiva se ha corregido. Has puesto a Dios en el centro y a los problemas en la periferia. Y añade, y para inquirir en su templo. Otras traducciones dicen, para meditar o para recrearse, es buscar su voluntad. Es preguntar, Señor, ¿qué piensas tú de esto? Señor, ¿cuál es tu corazón para esta situación? Es una relación de diálogo y de escucha. Hermanos, el mundo nos empuja a la dispersión. Nos dice que necesitamos 1000 cosas para ser felices. El último teléfono, el mejor coche, la aprobación de las redes sociales, el cuerpo perfecto, y terminamos agotados, corriendo detrás de vientos vacíos. El Salmo 27:4 nos llama a la simplicidad santa. Una cosa, el unum necessarium que Jesús le mencionó a Marta en el Evangelio. Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María escogió la mejor parte, que es estar a los pies del Señor. David escogió lo mismo. Si ordenas tu vida alrededor de esta única cosa, la relación prioritaria con Dios, todas las demás cosas caerán en su lugar ordenadamente. Porque, ¿qué sucede cuando haces de la presencia de Dios tu refugio? El versículo 5 nos da la respuesta y es una promesa maravillosa de protección divina. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Fíjate en los verbos, esconderá, ocultará, pondrá en alto. Dios no promete que no vendrá el día del mal. Vivimos en un valle de lágrimas y el sufrimiento tocará nuestra puerta, pero promete que, cuando llegue ese día, Él te hará invisible al enemigo espiritual. Me esconderá en su tabernáculo.
El tabernáculo era el lugar más sagrado donde residía el arca de la alianza. Nadie podía entrar allí y vivir, excepto el sumo sacerdote una vez al año. Pero David, por la fe profética y nosotros por la gracia del bautismo, tenemos acceso a ese lugar santísimo. Estar escondido en Cristo, como diría San Pablo, significa que para que el mal pueda tocar realmente tu alma, primero tendría que pasar por encima de Dios. Significa que estás envuelto en su protección. Pueden atacar tu cuerpo, pueden atacar tu reputación, pueden atacar tus finanzas, pero no pueden tocar tu esencia, no pueden tocar tu paz, no pueden robarte tu destino eterno, porque estás oculto en lo reservado de su morada. Y luego dice, sobre una roca me pondrá en alto. Esto habla de perspectiva y de estabilidad. Cuando estás en el pozo de la desesperación, solo ves oscuridad y paredes de lodo. Pero Dios te saca y te pone sobre la roca, que es Cristo. Desde la altura ves las cosas diferente. Ves que el ejército enemigo no es tan grande como parecía desde abajo. Ves que el sol sigue brillando por encima de las nubes. La estabilidad emocional y espiritual del cristiano no viene de que todo vaya bien afuera, sino de estar cimentado en la roca inamovible de la verdad de Dios. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Versículo 6. Aquí vemos el resultado final de la confianza, la alegría y la alabanza. Levantará mi cabeza. El miedo nos hace agachar la cabeza, nos encorva, nos hace mirar al suelo en derrota y vergüenza. Pero Dios es, como dice otro salmo, quien levanta mi cabeza. Él te devuelve la dignidad. Él te dice, mírame a mí, no mires al suelo. Y frente a los enemigos que rodean, la respuesta del creyente no es el contraataque vicioso, sino el sacrificio de júbilo. ¿Sabes por qué se llama sacrificio? Porque a veces no tenemos ganas de alabar, a veces duele, a veces todo en nuestra naturaleza humana quiere llorar, quejarse y gritar de rabia. Alabar a Dios cuando todo va mal es un sacrificio, es una ofrenda costosa. Decir bendito sea el Señor cuando acabas de perder el trabajo o cuando el médico te dio una mala noticia es el sacrificio más agradable que puedes poner en el altar. Y ese sacrificio rompe cadenas. Recuerda a Pablo y Silas en la cárcel, golpeados y encadenados. ¿Qué hicieron a medianoche? ¿Quejarse? No. Cantaron himnos y los cimientos de la cárcel temblaron y las puertas se abrieron. La alabanza en medio de la prueba es dinamita espiritual. Confunde al diablo. El enemigo no sabe qué hacer con un cristiano que le alaba a Dios en medio del fuego. Hasta aquí el Salmo 27 ha sido una subida gloriosa a la montaña de la fe. Confianza, luz, salvación, victoria, belleza, adoración. Podríamos pensar que el Salmo termina aquí, en este clímax de alabanza, pero, y esto es lo que hace a la Biblia tan real y tan humana, a partir del versículo 7, el tono cambia drásticamente. De la declaración de fe audaz pasamos a la súplica desesperada. De la certeza de la roca pasamos al grito del mendigo que teme que Dios esconda su rostro. Y esto es crucial, hermanos, porque refleja nuestra vida real. Tenemos momentos de gran fe donde sentimos que podemos mover montañas y momentos, a veces 5 minutos después, donde nos sentimos pequeños, vulnerables y asustados. David no edita su oración, no finge, nos muestra que la verdadera fe puede convivir con la súplica angustiada. En la segunda parte de esta enseñanza vamos a entrar en ese valle. Vamos a ver qué hacer cuando Dios parece guardar silencio. Vamos a aprender cómo orar cuando sentimos que nos va a abandonar. Y descubriremos la clave final, el broche de oro de este salmo que nos enseña
cómo esperar en el Señor sin desesperar. Pero antes de pasar a eso, quiero que hagamos una pausa y oremos con lo que hemos aprendido hasta ahora. No quiero que esto sea solo información intelectual para ti. Quiero que sea una experiencia de poder. Donde sea que estés, si puedes, cierra tus ojos un momento. Si vas conduciendo o trabajando, hazlo con los ojos abiertos, pero con el corazón enfocado. Espíritu Santo, te invitamos en este momento, tú eres el autor de estas palabras sagradas. Te pedimos que la unción que estaba sobre David venga ahora sobre cada persona que escucha. Señor Jesús, tú eres nuestra luz. En este momento te presentamos todas las áreas de oscuridad de nuestra vida. Te presento la oscuridad de la confusión, la oscuridad de la depresión, la oscuridad del pecado, la oscuridad del miedo al futuro. Ven, luz del mundo, y disipa las tinieblas. Declaramos hoy con fe: el Señor es mi luz y mi salvación. Renunciamos al espíritu de miedo, rechazamos la intimidación del enemigo. Padre, aunque un ejército de problemas acampe a nuestro alrededor, decidimos hoy no temer, no porque seamos fuertes, sino porque tú eres nuestra fortaleza. Ponemos nuestra confianza en ti. Y hoy, Señor, reordenamos nuestras prioridades. Como David, te decimos: una cosa he demandado, y esta buscaré. Queremos estar contigo, queremos habitar en tu presencia. Perdónanos por buscarte solo por tus manos y no por tu rostro. Perdónanos por querer tus milagros, pero no tu compañía. Hoy queremos contemplar tu hermosura. Te pedimos, Señor, que nos escondas en tu tabernáculo. Cúbrenos con tu sangre preciosa, que ninguna arma forjada contra nosotros prospere. Que toda lengua que se levante contra nosotros en juicio sea condenada. Levanta nuestra cabeza, Señor. Devuélvenos el gozo de tu salvación y permítenos ofrecerte sacrificios de júbilo incluso en medio de la batalla. Gracias, Padre, porque sabemos que nos escuchas. Gracias porque tu palabra no vuelve a ti vacía. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora, mantén este espíritu de oración, porque lo que viene a continuación es vital. Hemos declarado nuestra confianza, pero ¿qué hacemos con nuestra vulnerabilidad? ¿Qué hacemos cuando sentimos que Dios se aleja? David, en su honestidad brutal, nos va a enseñar cómo navegar el silencio de Dios y cómo aferrarnos a la misericordia cuando nuestros méritos se agotan. Hermanos, en la primera parte subimos a la montaña de la fe, declarando que el Señor es nuestra luz y que no tenemos miedo. Pero David, en su inmensa sabiduría espiritual, sabe que la vida no es siempre una victoria visible. A veces la fe tiene que atravesar el valle. Fíjate en el cambio radical que ocurre en el versículo 7. De repente la música triunfal se detiene y escuchamos el grito de un alma necesitada. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Aquí ya no habla el rey conquistador, habla el mendigo espiritual. Y esto es vital. Tener miedo o angustia no significa que has perdido la fe, significa que eres humano. David grita: oye mi voz, no porque Dios sea sordo, sino porque la necesidad de David es urgente. Hay una gran diferencia entre rezar por costumbre y clamar por necesidad. El clamor sale de las entrañas cuando te das cuenta de que si Dios no interviene, estás perdido. Pide misericordia, renunciando a sus derechos y apelando solo a la bondad de Dios. Y en medio de ese clamor ocurre un diálogo interior precioso en el versículo 8. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Este es el secreto de los místicos. Dios lanza la invitación: busquen mi rostro. Y David responde al instante: tu rostro buscaré. ¿Qué significa esto? Significa buscar a la persona, no solo sus beneficios. Muchos buscamos las manos de Dios. Señor, dame salud, dame dinero, arregla mi problema.
Eso es buscar sus manos. Pero buscar su rostro es decirle, Señor, aunque no me des nada hoy, te quiero a ti. Me basta tu presencia. Es la diferencia entre un niño que busca a su padre por los caramelos y el que lo busca por un abrazo. Dios anhela que busques su mirada. Pero inmediatamente después surge una herida profunda en el versículo 9. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aquí tocamos el miedo al abandono. La conciencia a veces nos traiciona y nos dice, Dios se va a cansar de ti por tus pecados. Pero David combate ese pensamiento apelando a la memoria. Mi ayuda ha sido, Señor, me ayudaste ayer, no me dejes hoy. A veces Dios esconde su rostro no para rechazarnos, sino para que lo busquemos con más intensidad, para que maduremos y no dependamos solo de los sentimientos bonitos. Y entonces David suelta una de las declaraciones más sanadoras de toda la Biblia en el versículo 10. Si tienes heridas familiares, escucha esto con el alma. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. El amor de los padres debería ser incondicional, pero vivimos en un mundo roto. Hay padres que abandonan, que fallan, que hieren, y esa herida nos marca la identidad. Pero David dice, imagina lo peor. Imagina que los seres que más deberían amarte te fallan. Aún así, tú no eres huérfano. El Señor me recogerá. El verbo original sugiere adoptar. Dios se presenta aquí como el Padre perfecto que llena todos los vacíos afectivos. Deja de buscar la aprobación en personas que no pueden dártela. Solo el Padre Celestial puede darte la identidad de hijo amado. Él te recoge, Él te adopta. Con esa seguridad, David vuelve a la realidad de sus problemas en el versículo 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Observa que no pide mata a mis enemigos. Pide enséñame tu camino, pide rectitud, porque sabe que tiene observadores. Hay gente esperando que el cristiano falle para criticar su fe. Cuando estás bajo ataque o calumnia, tu integridad es tu mejor escudo. Si caminas en rectitud, las mentiras de los demás caerán por su propio peso. Y hablando de mentiras, el versículo 12 describe la calumnia. Se han levantado contra mí testigos falsos. La mentira tiene un poder destructivo, pero David decide no defenderse solo. No me entregues a su voluntad. Él sabe que Dios es el único juez justo. Es difícil callar cuando te atacan, pero es el camino de Cristo. Entrega tu reputación a Dios. Él sabe quién eres. Ahora llegamos al punto de inflexión, el versículo 13. David confiesa lo cerca que estuvo de rendirse. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado. Es como decir, si no tuviera fe, ya me habría vuelto loco. ¿Has estado ahí? Lo único que sostuvo a David fue la certeza de que vería la bondad de Dios aquí, en la tierra de los vivientes, no solo en el cielo. La desesperanza te dice, esto nunca cambiará. La fe declara, veré la bondad de Dios. Quizás no sé cómo, pero sé que la veré. Aférrate a esa ancla hoy. Y finalmente el consejo definitivo en el versículo 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. La palabra clave es aguarda. En hebreo es kavá, que significa atar juntos o trenzarse. No es sentarse a esperar pasivamente, es mantenerse entrelazado con Dios mientras pasa la tormenta. Es una espera activa y tensa. David dice, esfuérzate. La espera requiere valentía.
Se necesita fuerza para seguir orando cuando la respuesta tarda. Se necesita valor para no tomar atajos pecaminosos. Aliéntese tu corazón. Profetiza a tu propio corazón. Ánimo. Dios no llega tarde, Dios es fiel. Hermanos, hemos viajado desde la angustia hasta la esperanza. Quiero terminar orando por aquellos que están en la espera. Oremos. Padre amado, venimos ante ti. Tú conoces al que siente que está en un túnel sin salida. Tú conoces al que ha sido herido por el abandono o la calumnia. Señor, clamamos como David, oye nuestra voz. Buscamos tu rostro, no solo tus manos. Te queremos a ti. Espíritu Santo, revélate ahora mismo como el espíritu de adopción a todo el que se siente solo, que sientan el abrazo del Padre que los recoge y les dice, eres mío, sana las memorias de rechazo. Y para el que está a punto de desmayar, inyecta ahora mismo una dosis sobrenatural de esperanza, que puedan declarar, veré la bondad de Jehová en mi vida. Danos la fuerza para esperar, Cabá, para trenzarnos contigo y no soltarnos hasta ver tu gloria. Sabemos que el que espera en ti nunca será avergonzado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que este Salmo 27 sea tu escudo esta semana. El Señor es tu luz y tu salvación. No tengas miedo.